Sí, ¿verdad? Muy buenas tardes a todas y a todos por estar y muchas gracias por estar aquí hoy. Es un verdadero placer ver la sala de una biblioteca, en la sala de actos de una biblioteca llena para presentar un libro de Benito Pérez Galdós, un autor interesantísimo que, como ahora contaré, en cátedra llevamos reivindicando mucho tiempo, sobre todo porque estamos en la ciudad radiografía en la que se adentra esta novela, ¿no? Ángel Guerra, como contarán ahora Juan Carlos y Aurelio, es una novela que penetra enormemente en la ciudad de Toledo. Disculpad, por favor, por haber empezado un poco tarde, pero estábamos viendo, no teníamos claro si la librería llegaba a tiempo o no, ya está todo solucionado. Cuando acabe el acto tendréis montado un pequeño atril a la izquierda con libros para quien quiera comprar el ejemplar. Yo soy Juan Fernández Rivero y soy el editor de Letras Hispánicas y otras colecciones en cátedra. Y bueno, como decía, quiero agradecer a la Biblioteca Pública de Castilla-La Mancha la oportunidad o el hecho de acogernos hoy, a Juan Carlos y a Aurelio su presencia para acompañar este libro. Y voy a intentar ser breve porque me parece que lo mejor es que ellos tengan la palabra cuanto antes. No obstante, voy a presentarlos a los dos y luego voy a decir algunas palabras acerca de la colección Letras Hispánicas y el lugar que Benito Pérez Galdós ocupa entre sus números. Juan Carlos Pantoja Rivero, autor de la edición que tenemos aquí, nació en Toledo en 1961, es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, ha dirigido su labor investigadora a la literatura caballeresca castellana de los siglos XVI y XVII y fruto de su trabajo son, entre otras publicaciones, su antología de poemas caballerescos castellanos y su edición del libro segundo del Espejo de Caballerías de Pedro López de Santa Catalina. También ha publicado trabajos sobre Garcilaso de la Vega y Miguel de Cervantes, así como ediciones críticas de autores como Vicente Blasco Ibáñez y Benito Pérez Galdós, en este caso. Es también escritor y ha publicado libros como Paseos por las leyendas de Toledo, Una guía en los límites de lo real o Leyendas históricas de Toledo, además de distintas obras de ficción narrativa. Por su parte, Aurelio Vargas Díaz Toledo, que nos acompaña hoy como presentador, es doctor en Filología Románica, premio extraordinario de doctorado por la Universidad Complutense de Madrid y profesor titular del área de Filología Románica del Departamento de Estudios Románicos, Franceses e Italianos y Traducción de esa misma universidad. Su campo de investigación se ha centrado en libros de caballerías españoles y portugueses, en Cervantes y su presencia en Portugal, así como en el género de los diálogos literarios escritos en lengua portuguesa. Ha publicado más de 60 artículos en revistas especializadas y más de una veintena de trabajos en actas de congresos o seminarios. También ha publicado más de 40 capítulos de libros. Actualmente es director de la colección editorial Universo de Almourol, en la editorial madrileña Sial. Bueno, como veis, tenemos a dos perfiles de primerísima línea para hablar de literatura esta tarde y yo me voy a limitar, como os decía, a presentaros un poco Letras Hispánicas, aunque por suerte es una colección que la mayoría de vosotros conoceréis bien. Es una colección que se funda en 1973 y que lo hace junto con la editorial Cátedra, es decir, es el alma viva, ¿no?, de la editorial. Es una colección dedicada a los clásicos hispánicos y para nosotros pues sigue siendo nuestro principal baluarte y después de 52 años ya creo que podemos decir que se trata de un patrimonio de las letras en lengua castellana. En Letras Hispánicas, que empezó en 1973, como os decía, bajo la dirección de Francisco Rico, Domingo Indurain y Lázaro Carreter, ni más ni menos, la vanguardia de la filología en aquel momento, empezamos publicando 3 obras de Castelao, un título que cuando a la gente se le dice que fue el primero de Letras Hispánicas le suele llamar la atención, porque todo el mundo esperaría un Quijote o un Garcilaso o un Arcipreste de Hita, y sin embargo es Castelao, ¿no? Y creo que en ese sentido eso dice mucho de la editorial y de la colección y del espíritu que Letras Hispánicas ha querido mantener a lo largo del tiempo, ¿no? Como os decía, es medio siglo de actividad a lo largo del cual hemos intentado hacer convivir en este canon vivo que es Letras Hispánicas a los principales autores de la literatura en castellano, sin ninguna duda, pero también a aquellas voces que a lo largo del tiempo se han ido singularizando y han ido aportando un carácter, digamos,
activamente transformador, ¿no? Es decir, creemos, como seguramente opine también Juan Carlos Pantoja por su excelente introducción, que un clásico es aquella figura que de algún modo revulsiona las letras de su tiempo, ¿no? El que aporta algo muy diferente. Y por tanto, pues llevamos todo este tiempo apostando por autores tan conocidos como Benito Pérez Galdós, pero también denostado a veces, como creo que ahora seguramente comentaremos, como por autores contemporáneos como ahora mismo pueden ser pues Juan Mayorga, como pueden ser también, por ejemplo, Eduardo Mendoza, que ha recibido hoy el premio Princesa de Asturias de las Letras y que publicó hace solo unos años una comedia ligera en letras hispánicas, o Luis Alberto de Cuenca, que ganó el premio iberoamericano Reina Sofía la semana pasada y que ya tiene con nosotros 2 títulos. Dicho eso, me limito por lo demás a repasar un poco la figura de Galdós en la editorial, y es que para nosotros Galdós es un autor fundamental, no solo por el hecho de que sea un clásico en español, sino porque constituyó un verdadero revulsivo para su tiempo. Galdós, como explica muy bien Juan Carlos en esta excelente introducción, pintó un fresco enormemente rico de su tiempo, de la España de su época, fusionó de manera maravillosa la ficción con la historiografía, creó personajes verdaderamente ricos, vivos, algunos de ellos célebres, ¿no? Verdaderamente memorables, como puede ser Fortunata y Jacinta, ¿no? O Jacinta, y es un autor por el que nosotros llevamos apostando pues casi desde el principio. Solo por citar rápidamente las obras que tenemos en catálogo, pues están Rosalía, Lo prohibido, El amigo manso, La de San Quintín y Electra, La familia de León Roch, La incógnita y realidad, Misericordia, La desheredada, Miau, La de Bringas, Bárbara, Casandra y Celia en los infiernos, que están en un solo volumen, Marianela, Tristana, Fortunata y Jacinta, Gloria, El abuelo, Doña Perfecta, las novelas de Torquemada, que salió hace muy poco y son espectaculares, Cuentos fantásticos y La sombra, y en el ámbito de los episodios nacionales, pues la quinta serie completa de los episodios nacionales, Cádiz o Trafalgar como novelas exentas. La última aportación es Ángel Guerra, y podemos decir que cada uno de los títulos de Galdós, que son enormemente distintos entre sí, estamos hablando de un autor riquísimo, ha ensanchado un poco el catálogo en una dirección distinta. Aquí, como nos contarán Juan Carlos y Aurelio, tenemos un libro que pertenece al conocido como ciclo espiritual del autor, junto con otras novelas como Nazarín, Alma o Misericordia, y estamos muy contentos porque además el libro está teniendo una recepción, yo creo que a la altura de lo que se merece. Sin más, me parece que te voy a ceder la palabra primero a Aurelio y después a Juan Carlos, y nada, reitero los agradecimientos a todas por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. La verdad es que es una tarde magnífica para presentar un libro ambientado en Toledo. Y yo me siento honrado de estar presentando el libro por todo lo que eso conlleva, sobre todo porque muchos de los presentes saben que yo fui alumno, discípulo de Juan Carlos en varias ocasiones a lo largo del bachillerato, en primero de bachillerato y luego en COU, y dejó la semillita. Yo me siento discípulo, recuerdo aquella conferencia de inauguración, creo que fue, de uno de los cursos en donde hablaba de los caballeros del rey Arturo, de Camelot, etcétera, etcétera, y que además me dio una copia, le pedí una copia de esa conferencia, y eso fue fundamental en mi trayectoria académica y sobre todo para decidir decantarme hacia el mundo de las caballerías y el mundo de la filología románica, que era donde se podía estudiar este universo tan maravilloso, lleno de elementos mágicos, de objetos maravillosos, etcétera, etcétera. Y es un placer pues estar presentando hoy aquí un libro que es, la verdad es que es una delicia. Juan Carlos es doctor en Filología Hispánica y es un profesor que empezó su trayectoria en Castellón, pero que prácticamente la mayor parte de su trayectoria docente la desarrolló en el Instituto Alfonso X el Sabio.
de 1985 al 2022, por lo tanto está ya felizmente jubilado, está aprovechando el tiempo precisamente para publicar y dar a difundir este tipo de obras. Juan Carlos tiene una trayectoria impecable, ha publicado obras sobre los siglos de oro, ha mencionado obras como El espejo de caballerías, la antología de poemas caballerescos, también novelas ejemplares, algunas novelas ejemplares de Cervantes, una lectura y una aproximación a Garcilaso de la Vega, obras también con Carmen Vaquero, que hoy no ha podido estar aquí presente con nosotros, una obra que es una especie de guía de lectura, de introducción y de invitación a la lectura de la poesía de Garcilaso de la Vega, y también ha editado y ha difundido obras ambientadas en el siglo XIX y en el siglo XX, obras como Don Álvaro, La fuerza del sino, en Acal, también de Vicente Blasco Ibáñez, en colaboración en algunas ocasiones con Emilio Sales d'Así, también un investigador que se ha centrado en el mundo caballeresco, de Emilia Pardo Bazán, de Luigi Pirandello, también de Carmen de Burgos, algunas monografías tan interesantes como La Orden de Toledo, paseos imaginarios en tiempos de vanguardia, y también me gustaría mencionar, que yo creo que de ahí le viene la afición, esta otra obra de Galdós y Toledo, Vida y Literatura, en donde también hace una aproximación al universo galdosiano a través de la influencia que fue muy grande en la obra de Galdós, sobre todo lo que tiene que ver con Toledo, el ámbito de lo religioso. De hecho, esta obra de Ángel Guerra representa un cambio en la trayectoria narrativa del propio Galdós, en donde ya se decanta hacia ese tipo de novelas más espirituales, preocupado en cierto modo por la espiritualidad que tan profundamente existía aquí en Toledo a finales del siglo XIX, y de hecho una de las preguntas que yo ya le adelanto es qué es lo que queda de esa espiritualidad aquí en Toledo hoy en día. También me gustaría mencionar en el ámbito de la creación, además yo puedo decir que prácticamente me he leído toda la bibliografía, o casi toda la bibliografía de Juan Carlos. Recuerdo Las Semanas del Jardín, una novela ambientada en el mundo cervantino, en esa supuesta obra de Miguel de Cervantes que se habría conservado, que habría permanecido oculta durante mucho tiempo, o por ejemplo esos relatos que están en la línea de Julio Cortázar, A contratiempo, A la sombra de Eva, o Nadie es perfecto, relatos que me consta por su mujer que está volviendo sobre ellos y que quiere publicar otra antología o otras publicaciones relacionadas con este mundo narrativo. Al mismo tiempo, Juan Carlos ha estado muy interesado sobre todo en el patrimonio cultural de la ciudad de Toledo. Ha publicado diferentes obras relacionadas con las leyendas de Toledo, y al mismo tiempo creo que es algo que le honra todo ese trabajo editorial, ese trabajo que tiene que ver con el ámbito académico y con el ámbito de la enseñanza secundaria, primaria y secundaria, en la ESO y en secundaria, en donde ha publicado no sé cuántos libros de texto en McGraw-Hill, tratando de difundir y de dar a conocer la literatura, la lengua y la literatura castellana. Por eso yo creo que después de ver la exposición de Javier Malagón, que está junto a en la Sala Borbón Lorenzana, yo creo que ya va siendo hora de que a Juan Carlos se le premie y las autoridades se pongan las pilas para que le ofrezcan y le otorguen ya algún premio de relevancia, sobre todo por toda esa labor de divulgación relacionada con la ciudad de Toledo. Toda esta trayectoria, todas estas publicaciones, esta trayectoria docente y académica impecable, como tantos otros profesores que están aquí presentes. Estoy viendo a María, estoy viendo a Mariano, Carmen Vaquero, que no ha estado aquí, y algunos otros, Kiko Crosas. Creo que son profesores que ya merecen premios, sobre todo por esta labor tan importante. En lo que se refiere a la obra, de la cual va a hablar el propio Juan Carlos, yo creo que es un novelón impresionante, de cerca de 600 y pico páginas, ambientada la primera parte en Madrid, pero prácticamente la mayor parte en el Toledo de finales del siglo XIX.
Es una novela de carácter, como digo, espiritual, y en donde hay multitud de reminiscencias, sobre todo de la obra cervantina, de la cual ya le adelanto la segunda pregunta que me gustaría formularle, cuáles pueden ser esos nexos que tuvo o que tiene la novela de Ángel Guerra con el propio Quijote y con la obra cervantina en general. Publicar en letras hispánicas en cátedra no es fácil, como bien me lo ha hecho ver el editor. Es una de las mejores colecciones de literatura española, de literatura hispánica. Por lo tanto, que Juan Carlos publique en esta editorial, yo creo que es un mérito añadido precisamente a esa idea de que ya es hora de premiar a Juan Carlos por toda esta labor docente, divulgativa, académica, etcétera, etcétera, que ha hecho a lo largo de estos últimos años. Sin más, creo que el protagonista es Juan Carlos, y por lo tanto le cedo la palabra para que nos hable sobre esta magnífica novela de Benito Pérez Galdós. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a los dos, a Juan, por tus palabras y por haber venido aquí a esta presentación. Te lo agradezco profundamente. Me parece que es muy importante también que el editor esté presente, y muchas gracias a mi querido Aurelio por sus palabras. Yo la verdad es que esta mañana, cuando se anunciaba que iban a dar el premio Princesa de Asturias, pensaba que me lo iban a dar a mí, pero al final resulta que se lo han dado a Eduardo Mendoza, así que habrá que seguir esperando. Todo llegará. Todo llegará. Bueno, pues nada, quería yo empezar también, pues antes de entrar de lleno en un poco unas cuantas palabras sobre el libro, en un primer capítulo de agradecimientos. Y bueno, ya los primeros los he hecho un poco. Aurelio, por supuesto, por estar aquí a mi lado. Siempre compartimos. La última vez que estuvimos aquí también estábamos al revés, ¿no? Yo estaba allí, tú estabas aquí, y presentábamos su libro sobre Cervantes y su entorno portugués, una obra magnífica también de documentación y de investigación histórica, que sin duda será muy útil para los investigadores que sigan trabajando sobre la vida de Cervantes y sobre todo sobre la época del cautiverio en Argel. Entonces, bueno, pues Aurelio, pues eso, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la editorial Cátedra y a la colección Letras Hispánicas. Después volveré sobre ello. Y quiero reseñar brevemente el nombre de las personas con las que he tenido más contacto en esta aventura de Cátedra. En primer lugar, quiero agradecer a Josune García, que fue la editora, que recientemente jubilada, ¿verdad?, de Cátedra, que confió en mi proyecto de Ángel Guerra. Había trabajado yo previamente en Cátedra, en la colección Cátedra Base, con una edición de 6 personajes en busca de autor, de Pirandello, en colaboración con una amiga mía italiana, Concetta Brigandi, que de aquí su nombre. Y bueno, pues Josune me atendió de una manera especial y acogió con cariño esta edición. Luego, por supuesto, Juan Fernández Rivero, con quien comparto además un apellido, que pues es con la persona con la que he estado durante todo este tiempo trabajando en la edición del libro, y a otras personas ausentes de Cátedra también, como Andrés Levi, que ha estado muy pendiente de la corrección del más mínimo detalle de la edición en las revisiones que fuimos haciendo el verano pasado, de las galeradas y de las pruebas de imprenta, ¿no? Y también pues Aurora Sanz, jefa del gabinete de prensa, ¿no?, que también ha sido una persona con la que he tenido un contacto especial en estos últimos días. En general, no puedo decir nada más que cosas buenas de Cátedra y de sus trabajadores. También, pues por supuesto, hay que agradecer a la Biblioteca de Castilla-La Mancha que nos acoja aquí. Concretamente quiero citar a Antonio López, con quien estuve también tratando sobre las fechas, y en todo momento estuvo atento a facilitar la fecha más idónea. A la librería Taiga, que suponemos que estarán ahí ya esperando vender muchos libros. Y también querría agradecerle todo esto a don Benito Pérez Galdós, porque sin él, evidentemente, aquí no estaríamos ninguno, ¿no?
tendré ocasión de hablar más de él. Por supuesto, a Mari Carmen, que está ahí, que se ha llevado todo el rollo día tras día y que se sabe ya de memoria todas las circunstancias que rodean a don Benito y a Ángel Guerra. Y a todos los presentes, muchas gracias por estar aquí y por haber venido tantos a este acto. Bueno, en primer lugar, quiero decir, antes de empezar a hablar de Galdós, que para mí, pues como muy bien ha dicho antes Aurelio, como también había dicho Juan, para mí es un enorme honor haber podido publicar un trabajo de este tipo en esta colección, que para mí es un referente de toda la vida. Desde que tengo uso de razón, la editorial Cátedra me ha ido acompañando, y la colección Letras Hispánicas sobre todo, me han ido acompañando en todo mi trabajo como estudiante de bachillerato, como estudiante universitario, por supuesto, en la facultad. Era siempre una referencia constante. Hablaba yo con uno de mis compañeros de la facultad, Gregorio Pérez, ilustre filólogo también, y él decía, cuando le conté esto, decía, es que eso es una referencia que llevamos clavada. Y él decía la referencia de cuando se citaban los libros. Madrid, Cátedra, 1904, Letras Hispánicas. Es decir, una referencia constante. Entonces, pues es un orgullo para mí el haber podido trabajar en esta colección y contribuir mínimamente a su grandeza, con la cantidad de números que ya van, ¿no?, que publicados, que aquí son 912, pero que ya han salido varios más. Hay ya 10 más. Ahora 10 más. Sí. Toda la vida publicando clásicos de manera exquisita. Bueno, Galdós. ¿Por qué me dedico yo en un momento determinado a trabajar sobre Galdós? Pues en primer lugar, bueno, porque dentro de mis inquietudes, digamos, filológicas, literarias, siempre ha habido dos momentos concretos que han sido los que más me han atraído. Uno, la Edad Media, quizás vinculada más también al Renacimiento, todo el tema de los libros de caballerías, que fueron el punto de partida de mi labor como investigador. Y el otro punto relevante siempre ha sido el siglo XIX, sobre todo la novela realista. Siempre me ha atraído. Creo que el siglo XIX es el gran siglo de la novela, y la novela actual y toda la novela que se ha escrito en Europa y en el mundo, me atrevería a decir, posteriormente, le debe mucho al siglo XIX y a toda esa novela realista que se difundió ampliamente por toda Europa, en Rusia, en Francia, en Portugal, en Inglaterra, en Italia, en España. Entonces, Galdós es para mí pues el gran novelista español del realismo. Luego hablaremos un poco más de la polémica, pero a mí me parece que Galdós no tiene absolutamente nada que envidiar a autores como Balzac, por ejemplo, considerado el gran novelista del realismo europeo. Creo que de una manera paralela, igual que Balzac recrea la sociedad francesa de una manera magistral, pues lo mismo hace Galdós con la sociedad española, centrada muy preferentemente en Madrid, pero en general, ¿no? Y aquí tenemos además un ejemplo de una novela que se centra en la sociedad española en una ciudad pequeña. Con este punto de partida, pues yo empecé a leer a Galdós hace mucho, y desde el primer momento empezó a preocuparme, posiblemente sin duda por mi carácter de toledano, lo cual no sé si es algo bueno o es algo malo, pero bueno, es lo que es, aquí es donde uno ha nacido. Pues empezó a preocuparme la intensidad con la que la ciudad de Toledo aparece en la mayor parte de las obras de Galdós. Esta es la gran novela toledana porque prácticamente toda ella se sitúa aquí, pero en general hay poquísimas novelas de Galdós en las que no haya referencias a Toledo o a circunstancias relacionadas con Toledo. De hecho, uno de los primeros textos que Galdós escribió fue sobre Toledo. Era una crónica periodística, o una especie de guía turística casi, podríamos decir, que se llamaba Las generaciones artísticas en la ciudad de Toledo, ¿no?, que se publicó en la revista España en 1870. Empezó. Tengamos en cuenta que Galdós llegó a Madrid hacia la segunda mitad de los años 60, es decir, uno de los primeros, digamos, de una de las primeras salidas que él hace fuera de Madrid es precisamente a Toledo, y como él trabajaba en un periódico como periodista, pues publicó este trabajo en 1870, donde ya hablaba de Toledo
todavía con ciertas reticencias, ¿no? Porque ahí decía que Toledo era un lugar apto para que vivieran en él las lagartijas y los arqueólogos. No sé si eran las lagartijas, pero alguna alimaña de estas. Bien. Posteriormente fue adquiriendo una gran pasión por Toledo. Yo creo que Galdós es una de las personas no nacidas en Toledo que mejor conocía la ciudad de Toledo. Bueno, entonces eso me movió a leer a Galdós profundamente y a ir buscando las referencias a Toledo. De ahí surgió el libro este que antes señalaba Aurelio, Galdós y Toledo, Vida y Literatura, donde recojo un poco todo el fruto de mis lecturas galdosianas, ¿no? De ahí a Ángel Guerra, porque Ángel Guerra, ya lo hemos dicho 1000 veces, es una novela profundamente toledana. Cuando yo leí a Ángel Guerra, y así ha salido publicado en La Tribuna, en el diario La Tribuna esta mañana, la referencia que ha recogido otro de mis antiguos alumnos ilustres, en este caso Justo Monroy, que es periodista en el periódico desde hace mucho tiempo. Y ahí, pues, él indica algo que yo le había contado, ¿no? Y es que cuando yo era pequeño y vivía aquí en Toledo, esto lo he contado muchas veces, algunos lo habréis oído, pues podéis taparos las orejas y luego sigo con otra cosa. Cuando yo era pequeño, pues el Toledo que yo vivía, bueno, mejor lo digo al revés, cuando leí Ángel Guerra y vi cómo se recreaba la ciudad de Toledo en esta novela, que además gran parte de las situaciones se ubican cerca de donde yo vivía, por la zona de San Juan de la Penitencia, donde está la iglesia de San Justo, de ahí hacia el río, ¿no? Pues ahí es uno de los lugares, digamos, preferentes de la trama de la novela, ¿no? Entonces yo leía aquello y estaba viendo la misma ciudad que yo había vivido en los años 70, ¿eh? Es decir, no había cambiado nada. El Toledo de 1880 y tantos, que es cuando se sitúa la acción de la novela, era exactamente igual que el que yo había vivido, ¿no? 100 años después. No, era como una especie de inmovilismo muy marcado, que yo creo que no empezó a cambiar hasta que no, bueno, pues después de la dictadura, cuando Toledo empezó a tener una mayor importancia, o sea, le hicieron capital de Castilla-La Mancha, y eso ha hecho que se haya abierto un poco más, pero tampoco mucho. Yo creo que todavía no ha alcanzado un grado de cosmopolitismo que a mí me parecería que tendría que tener, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que es cierto que desde entonces, desde hace 40 años, 40 poco más, ha cambiado bastante. Pero si alguno, cuando leáis la novela, o si ya la habéis leído, habéis vivido en ese tiempo, veréis que realmente es muy parecido ese Toledo al de aquí. Bueno, pues eso entonces fue un poco el punto de partida, ¿no? Es decir, Toledo es un paisaje en la novela y es un ambiente también, un ambiente muy dominado por la religión en la novela, por la fuerza de la Iglesia en la sociedad de finales del XIX y más en una ciudad tan pequeña, ¿no? Con una catedral tan importante y con un cabildo, pues igual, muy importante, ¿no? Entonces el predominio de la Iglesia sobre la sociedad está muy marcadamente reflejado en la novela y hace, digamos, que el relato que nos va a contar Galdós sea ligeramente distinto al que nos tiene acostumbrados en las novelas madrileñas, ¿no? La sociedad toledana es una sociedad mucho más cerrada, la ciudad es mucho más pequeña, viven muy pocas personas en comparación con las que viven en Madrid, y más aún en ese tiempo. Pues todos sabemos que Toledo fue una ciudad brillante durante el siglo XVI y era una de las ciudades más grandes de España, con más habitantes, ¿no? Y culturalmente muy relevante, pero luego fue entrando en decadencia, y el siglo XIX es el siglo de la total decadencia, diría yo, de la ciudad de Toledo, que se convierte en una ciudad muerta, siguiendo el mito de las ciudades muertas que tanta vigencia tuvo a finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Junto con otras ciudades antiguamente ilustres como Brujas o Venecia, que también habían sido ciudades muy relevantes y habían entrado en una decadencia grande. Pues la misma ocurre en Toledo, ¿no? Entonces ese ambiente es el que nos lleva a ver en esta novela, pues, un punto de vista muy distinto de la sociedad española, ¿no? Que ya no es la sociedad, digamos, madrileña, mucho más diversa, ¿no?
a pesar de que Madrid también era pues mucho más pequeño, ¿no? Pero lógicamente era la capital, era la corte, todo se movía allí, y aquí pues era, digamos, una ciudad cercana a Madrid y al mismo tiempo lejana, en la cual la gente vivía de otra manera. Entonces yo creo que la relevancia, y esta fue una de las cosas que yo con las que intenté convencer a Josune en su momento, ¿no? de la importancia de la novela. Yo creo que uno de los aspectos más relevantes de Ángel Guerra es que nos permite ver el punto de vista de Galdós sobre la sociedad en un núcleo cerrado, en una ciudad, pues eso, con unas características tan distintas a las que habitualmente aparecen en sus novelas. Luego también, pues quería yo, al ponerme a trabajar con esto, reivindicar no solo al autor, sino también la propia novela, ¿no? Reivindicar a Galdós, que me parece que es fundamental. Y el libro, en la introducción, comienza con un pequeño capítulo que yo titulé Vigencia de Galdós, donde recojo un poco la polémica que se suscitó durante el siglo, como siempre ando con los siglos, ya iba a decir el siglo, pero no, fue el año 2020, que fue cuando se cumplía el centenario de la muerte de Galdós, pues se suscitó una polémica en la prensa, sobre todo en El País, con varios escritores que defendían a Galdós frente a otros que lo cuestionaban, ¿no? Entre los defensores se encontraban Antonio Muñoz Molina y Almudena Grandes, y entre los detractores Javier Cercas, que venía a dar a entender que Galdós no había aportado nada de la manera que sí que lo habían hecho, por ejemplo, Balzac, ¿no? Yo no estaba nada de acuerdo con Javier Cercas y sigo sin estar de acuerdo con Javier Cercas, aparte de que, dicho así entre nosotros y sin que nadie lo oiga mucho, me parece que cualquiera de los otros dos es infinitamente mejor narrador que Javier Cercas. Eso ya es otra cuestión. Bueno, en cualquier caso, yo creo que la polémica fue muy ardiente, ¿no? Y hubo ahí un intercambio, sobre todo entre Muñoz Molina y Cercas, ¿no? Que mantuvieron durante varias semanas un intercambio de toma y daca, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que Galdós es un autor que está perfectamente vigente. Así lo creo yo, y así lo creía, por ejemplo, Almudena Grandes, que siempre dijo que ella empezó a escribir gracias a Galdós, que no habría escrito ni una línea si no hubiera sido por Galdós, porque ella se nutrió de los episodios nacionales que tenían en casa de su abuelo cuando era pequeña, cuando era una adolescente, y los leyó con deleite, ¿no? Y yo creo que lo que nos plantea Galdós es un mundo, una España de su tiempo, que es el prólogo, diríamos, de lo que es la España nuestra. Es decir, leyendo a Galdós, si tenéis el tiempo suficiente, como el de Don Quijote, que tenía los más días del año los tenía libres, pues si os pasa eso en algún momento, aprovechad para ir leyendo uno a uno todas las novelas de Galdós, que son bastantes, pero en todas ellas vamos a ver cómo en los episodios nacionales nos va a contar los antecedentes de lo que luego ocurre, evidentemente, en las novelas contemporáneas, pero también los antecedentes de lo que ocurre hoy en España. Yo creo que, aparte del valor literario, por supuesto, la validez de lo que cuenta Galdós para entender nuestra historia actual es fundamental. Y Ángel Guerra también es una novela que yo quería reivindicar porque siempre es una novela un poco dejada de lado, ¿no? Quizá porque es un tocho bastante hermoso, ¿no? Yo creo que después de Fortunata y Jacinta es la novela más larga que escribió Galdós, ¿no? Pero claro, si la comparamos con Fortunata y Jacinta, pues la pobre se queda un poco, parece ahí en un segundo lugar, ¿no? Sin embargo, yo creo que no es una novela secundaria, es una novela de una relevancia fundamental en todos los aspectos. Entre otros porque inaugura, como ya hemos comentado alguna vez aquí, inaugura una nueva manera, digamos, de escribir de Galdós, que es la que se adentra en lo que algunos críticos han llamado pues, la novela de corte de tipo espiritual, ¿no? Estas novelas espirituales pretenden buscar soluciones a la situación social de la España contemporánea de Galdós a partir de planteamientos ya no tanto sociales o políticos directamente, sino a partir de la religión, de la espiritualidad,
pero también de la acción, como vamos a ver, ¿no? Entonces Ángel Guerra inaugura esas novelas espirituales que luego van a tener su continuidad en Nazarín, posiblemente mucho más conocida para cualquiera de los presentes. Alma, que es la siguiente, que es un poco la continuación de Nazarín realmente. Digamos que la trama de Alma parte de la trama de Nazarín, y la protagonista de la novela Alma, que es una aristócrata, se inspira en la vida del propio Nazarín. Y luego la que está considerada tal vez como la más importante de las 4 novelas espirituales, que es Misericordia, ¿no? Que es una también de las más conocidas novelas de Galdós. Todas ellas son novelas espirituales, y ya paso a otro asunto, pero no sé si llevo mucho tiempo hablando. Estas novelas espirituales tienen en común todas una cosa, como vamos a ver, y es que al final prácticamente ninguno de los protagonistas de ninguna de ellas va a conseguir la meta que se ha planteado. Ahora lo iremos comentando. Bueno, la reflexión sobre la sociedad es una clave en la novelística de Galdós de todos los tiempos, desde las primeras novelas, incluso en el teatro, ¿no? Donde también aparece esa preocupación por las desigualdades sociales, la búsqueda de la justicia social, ¿no? Desde perspectivas siempre progresistas, republicanas, laicas, ¿no? En Galdós, que son un poco la base de su obra y que serían también el punto de partida incluso de estos personajes, de algunos de estos personajes, como por ejemplo Ángel Guerra. Galdós tiene un punto de vista peculiar sobre la religión. Yo no diría que Galdós era ateo, evidentemente no era ateo, posiblemente esta espiritualidad le viene pues por su inquietud religiosa, pero sí que era, yo creo, bastante poco creyente. En alguna ocasión, incluso en una correspondencia que mantiene con Pereda, otro escritor contemporáneo que era muy católico, pues tenían ciertas disputas en función de lo que escribía uno y el otro, ¿no? Y a partir de la publicación de Gloria, que es una novela en la que pues hay un tono muy crítico sobre la religión cristiana, católica, pues en el carteo que se intercambian, Galdós le dice a Pereda que cree que ha perdido la fe. Dice, me pregunta usted que qué tal ando de fe o algo así, dice, y tengo que decirle que creo que he perdido la fe. Le dice que al principio le dolía, pero que se iba luego acostumbrando. Sin embargo, esa pérdida de la fe no va a ser motivo, como digo, para que deje de plantearse el hecho religioso como algo fundamental. Lo había hecho desde un punto de vista muy crítico en las primeras novelas llamadas de la intolerancia, como Doña Perfecta, Gloria, La familia de León Roch, ¿no? O la otra que ahora mismo se me ha ido del cerebro, ¿eh? Bueno, no, y posteriormente también en otras. Casandra, por ejemplo, es una novela en la que también vuelve, es una novela del final ya de su trayectoria, creo recordar que se publicó ya en 1905, y también ahí vuelve un poco a ser crítico con la religión, o en algunas obras de teatro como por ejemplo Electra. Sin embargo, aquí vuelve a esa búsqueda a través de la religión y lo intenta, y entonces los personajes lo que buscan es acabar con la injusticia social, indudablemente, cada uno desde un punto de vista. Ángel Guerra es un revolucionario de ideas socialistas que en un momento determinado, por una serie de circunstancias que tampoco voy a ir desvelando, por si alguien no ha leído el libro, pues que lo lea, pues va a cambiar un poco su punto de vista y va a apartarse en cierto modo de ese carácter revolucionario inicial, y se va a acercar mucho al hecho religioso, a la idea, digamos, de la religión. Posiblemente por circunstancias, ya digo, ajenas al propio hecho religioso, pero él empieza a ver que posiblemente a partir de la religión, a partir del cristianismo, se puede buscar esa digamos, mejora de las relaciones sociales entre las gentes, o romper esa injusticia social. Él va a centrarse en la idea del cristianismo primitivo, ¿no? Un cristianismo muy alejado de la Iglesia Católica, el que va a defender Ángel Guerra,
más cercano, pues tal vez a un planteamiento casi socialista, ¿no?, de la comunidad entre las personas, ¿no?, y de compartir y de entregarse a los demás, pero siempre, como digo, desde un punto de vista un poco ajeno a la Iglesia. De hecho, en un momento determinado, Ángel Guerra le llega a decir a Juan Casado, uno de los curas con los que más diálogo mantiene y uno de los personajes fundamentales de la novela, les llega a decir que lo que hay que hacer es romper con Roma y crear una iglesia nueva, española y angelguerriana casi, ¿no? Entonces es una ruptura radical con lo que ya está establecido dentro de lo que son, digamos, las jerarquías de la iglesia. En la segunda novela, Nazarín, pues nos encontramos con un clérigo andante. Nazarín es como Don Quijote, pero en lugar de caballero es clérigo, ¿eh? Entonces lo que hace es irse por ahí predicando, pidiendo, actuando como un clérigo mendicante, ¿no?, y buscando el hacer el bien a los demás. En Alma, en la misma perspectiva, la va a defender no recuerdo ahora si es condesa o duquesa de Alma con H, que, bueno, eso es un aristócrata que lo que pretende es emplear sus riquezas en ayudar a los demás. Y a la misma manera que Ángel Guerra lo va a hacer en Toledo, en su cigarral, pues ella, en una mansión que tiene, también pretende acoger a los desfavorecidos para, digamos, intentar mejorar sus vidas. Y por último, en Misericordia es ya el colmo, digamos, de la miseria, ¿no? Es decir, en este caso es una mujer muy pobre la que tiene que dedicarse a redimir a los pobres, ¿no? Benina, la protagonista, se dedica a la mendicidad también, y ella va a ser quien intente ayudar a los demás pobres a salir del agujero. Al final todos los proyectos realmente fracasan, entonces las novelas espirituales se terminan quedando, digamos, como propuestas que no acaban de cuajar, de la misma manera que se ve muy difícil el cambio de esa sociedad de finales del siglo XIX, principios del XX, hacia una sociedad más igualitaria o más cercana a la que podamos tener ahora, ¿no? Hay dos novelas, aparte de estas de Galdós, que a mí me parece que recrean muy bien también esa imposibilidad del cambio. Una es La busca, de Pío Baroja, donde el mundo de la miseria es el gran protagonista, y otra, para mí, posiblemente la mejor de las que retratan ese tema, es La horda, de Vicente Blasco Ibáñez, una novela muy dura en la cual, después de la lucha constante de la sociedad y de los personajes que intentan cambiar esa sociedad, al final se ve que todo es un fracaso y que no va a ser posible que nunca los desfavorecidos y los desheredados consigan alcanzar un estatus social más mejor, más positivo. Bueno, me voy a saltar algunas cosas porque creo que me estoy enrollando mucho. Si veis si alguien se aburre por ahí, que diga. Bueno, pues no voy tan mal. Yo creo que voy diciendo lo que tenía previsto. Ideológicamente, la novela, por decir algunas cosas concretas, pues tiene algunos aspectos que a mí me parecen importantes. Por ejemplo, y lo trato en la introducción, aparecen una serie de dicotomías, diría yo, o de dualidades que aparecen a lo largo de toda la novela. Por ejemplo, cito algunas: la revolución socialista frente al cristianismo de base. El cristianismo, ya os digo, un cristianismo muy primitivo, muy de la base del propio Cristo. Ese es un contraste, es decir, ¿cómo solucionamos la vida? ¿Desde la revolución socialista o desde la revolución cristiana, por decirlo de alguna manera? Otro contraste es el que se da entre Madrid y Toledo, que son al mismo tiempo los dos polos en los que gravita, diríamos, la vida del personaje protagonista, cuyo nombre también es un contraste, Ángel Guerra. En este caso estarían al revés. La parte de Ángel, digamos, se va a vincular a Toledo, que es la segunda parte de la novela, y la parte de Guerra va a estar más centrada en Madrid. Pero en cualquier caso, el personaje va a tener esas turbulencias mentales que han sabido captar perfectamente quienes han escogido la portada del libro, porque esa pintura de este artista Perugino, no me acuerdo cómo se llama, es una obra de uno de los Madrazo, Federico Madrazo. Federico Madrazo, y retrata a un pintor italiano, ¿no?,
Perugino Sensi. Bueno, me parece que ha captado perfectamente, porque si veis el cuadro entero, a lo mejor la idea no es la misma, pero la parte que han escogido está recreando muy bien la mente confusa y convulsa de Ángel Guerra. Bueno, pues Madrid sería el momento, digamos, de la Revolución Socialista, Toledo el de la espiritualidad. En el amor igual, otros contrastes, Dulce Nombre, que es la amada de Ángel Guerra en Madrid, y Leré, que va a ser, digamos, el contrapunto de Dulce Nombre y quien va a propiciar sobre todo el cambio de actitud del personaje protagonista, ¿no? Y vinculado a estas dos mujeres también el amor físico, más vinculado a Dulce Nombre, y el amor espiritual, diríamos, vinculado a Leré, aunque cuando leáis la novela y veáis el final veréis que muchas veces ese amor espiritual que siente Ángel por Leré muchas veces se torna en un amor físico también muy contundente. Bueno, pues esas dualidades me parece que son interesantes. Yo doy aquí una serie de pistas breves, luego ya pues con la novela veréis que era mentira todo lo que he dicho y que... Bueno, otra clave importante también de la novela es la mezcla de lo real y lo irreal. Siempre se ha dicho que la novela de Galdós es novela realista, y efectivamente lo es, pero la importancia de los sueños en la novela es fundamental. Unos sueños que muchas veces son, pues como todos ellos, absolutamente surrealistas, y que se alejan totalmente de lo que es la realidad pegada a la tierra en la que se sitúa la acción. De tal manera que habría que pensarse, ¿existe una literatura que no sea realista? Porque, a mínimo que pensemos, los sueños forman parte de la realidad. Son surreales e irreales, pero forman parte de la realidad. Los sueños de cuando dormimos, pero también los sueños de cuando no dormimos, ¿no? Nuestras inquietudes, lo que deseamos. Es decir, todo lo que no es realmente real está dentro de la realidad también. Entonces, aquí los sueños son fundamentales también, sobre todo los sueños que va a tener el protagonista, y que van a ser una clave para entender determinados aspectos de la novela que tampoco voy a desvelar. Y toda serie de fantasías. Hay un momento en el que Ángel Guerra, ya en Toledo, se encuentra con un cura por la calle, o en la misma catedral, ve a un cura a lo lejos que se imagina que es él mismo, ya de cura, ¿no? Y está obsesionado con que es él, y lo va persiguiendo, y al final, pues, descubre que no es él, ¿no? Pero, en realidad, ahí hay una mezcla de lo que es la realidad que él está viviendo y la realidad que tiene en su mente, vinculada a esas fantasías y a esos sueños de los que hablo. Otro aspecto muy importante de la novela es el autobiografismo. Dice Yolanda Arencibia, una de las grandes estudiosas de Galdós de los últimos años, autora de la más importante biografía de Galdós que se ha publicado últimamente, que salió en el año 2020, recientemente fallecida, Yolanda Arencibia, de la Universidad de Las Palmas, de Gran Canaria. Pues en su biografía de Galdós dice esto: indelebles quedan las huellas de la infancia en las personas, advierte el narrador que el Galdós maduro inventará, casi 30 años después, para presentar a Ángel Guerra, el personaje que tanto se le parece. Es decir, Yolanda Arencibia ve en Ángel Guerra, digamos, un trasunto del propio Galdós. No es en sentido estricto su vida la que cuenta, pero sí hay muchos elementos de su propia vida que están ahí presentes. Por ejemplo, Galdós, cuando era niño, con sus amigos en el colegio, editaba una revista que hacían con una imprentilla que se llamaba La Antorcha Escolar. El protagonista Ángel Guerra también hacía una revista con ese mismo nombre, La Antorcha Escolar. La madre dominante de Ángel Guerra, doña Sales, siempre se ha asociado bastante a la madre del propio Galdós, que también parece ser que era una mujer muy dominante. De hecho, parece ser que Galdós se fue de las Canarias y se vino a estudiar a Madrid porque su madre no quería que permaneciera más tiempo allí, porque había una medio prima suya de la que parecía que estaba medio enamorado, y como había una cercanía familiar, la madre cortó por lo sano y le mandó a Madrid. Con lo cual, bueno, esa madre autoritaria es la misma madre de Ángel Guerra.
y algunos episodios concretos de la infancia, de la juventud del propio Galdós, esto no de la infancia. Los fusilamientos de los generales, creo que eran generales del cuartel de San Gil, en Madrid, en el año 1866, me parece. Galdós estuvo presente en el desfile cuando llevaban a estos sargentos, no generales, eran sargentos. Les había puesto yo una graduación mucho mayor. Bueno, pues los sargentos de San Gil, ¿no? Entonces, Galdós pudo ver cómo iban camino del paredón, ¿no? Y el protagonista, Ángel Guerra, con unos amigos suyos, cuando es niño, ve pasar también a estos sargentos y ellos sí que ven el fusilamiento propiamente. Es decir, hay una serie de episodios que están vinculados a la propia experiencia de Galdós y que están en la novela. Y otra cosa muy importante es el quijotismo. Antes Aurelio ha dicho algo y yo voy a decir también algo, el quijotismo y el cervantismo en general. Galdós es un autor en el que la huella de Cervantes está muy presente siempre, ¿no? Y la de Don Quijote, ¿no? En la novela hay muchos aspectos relacionados con la figura de Don Quijote. El primero, sin ir más lejos, la locura de pensar que vas a cambiar el mundo porque te vas a llevar a los pobres a un cigarral que tienes en Toledo y ahí los vas a tener a todos y todos van a ser felices y vas a fundar ahí una institución maravillosa que va a salvar a todos los pobres del mundo, ¿no? Eso es muy parecido a los entuertos que tenía que enderezar Don Quijote, y todas aquellas hazañas que como caballero andante tenía que afrontar, ¿no? Es decir, esa especie de locura está ahí. Luego hay algunos aspectos más concretos y hay uno que a mí me parece muy, muy importante y fundamental, pero que no lo voy a citar, por la sencilla razón de que es al final de la novela. Y si lo cito, pues ya la novela pierde interés. Pero mejor lo dejamos ahí para que cada uno en su momento lo lea. Pero quienes conozcáis el Quijote, y aún sin haberlo leído, sabiendo lo que ocurre a lo largo de la novela, lo que ocurre al final, pues cuando leáis Ángel Guerra veréis que al final hay cosas muy parecidas. Y creo que puse una nota ahí, con lo cual ya me curo en salud, y cuando lleguéis pues lo podéis ver. Pero es una cosa absolutamente certera, ¿no? La presencia de Don Quijote y de Cervantes en general en Ángel Guerra y en otras muchas novelas de Galdós. Antes decía que Nazarín, yo cuando leí Nazarín por primera vez pensé que era como el Quijote, exactamente lo mismo, abandona su casa, la quema, Nazarín quema su casa donde vive y se larga por ahí por los caminos con unas mujeres que se va encontrando y va haciendo pues el proselitismo cristiano, ¿no? Y desfaciendo también todos los tuertos que se va encontrando por el camino. Es decir, sería un estudio muy interesante el de Ángel Guerra y el Quijote, o Galdós y Don Quijote. Bueno, voy a saltarme una cosa que iba a decir sobre los personajes, solamente pues que los personajes son fundamentales. Las novelas de Galdós, él es un gran creador de personajes y hay una cantidad de personajes vivos que están constantemente en sus novelas, ¿no? Y que van de una a otra. En esta aparecen personajes que han salido en otras novelas. Sin embargo, los de aquí no suelen salir en las siguientes, ¿no? Pero sí que establece muy bien las jerarquías sociales en la ciudad de Toledo, ¿no? La burguesía, representada sobre todo por Don Suero, un tío de Ángel Guerra, el clero, que es lo que mejor representado está, porque hay ahí además distintas perspectivas, unos curas que son muy seráficos y muy espirituales, otros que son muy materialistas, otros que son curas a la fuerza y que lo que les gusta más es ser trabajadores rudos, ¿no? Como el bueno de Inocencio Virones, que aparece hacia el final, o Don Juan Casado, que es uno de los personajes, yo creo, mejores de la novela, sin duda alguna. El cura feo, que sobre todo es agricultor, y es un cura, digamos, de una pieza, ¿no? Bueno, el clero. Y el pueblo llano, representado sobre todo por la familia de Leré en Toledo, y por una antepasada mía, Teresa Pantoja, que es un personaje que aparece aquí y que tiene la cosa de llamarse igual que una prima mía, realmente. Bueno, pues estos son personajes que están en la línea del pueblo llano, ¿no? Mucho más normales que los alambicados
de la sociedad alta de Donsuelo, ¿no? Y luego están los Babeles, que son un mundo aparte, la familia de dulce nombre, de la que ya habrá otro día para hablar de ella. Porque antes de terminar quiero decir 2 o 3 cosas sobre el tratamiento del texto que he hecho, ¿de acuerdo? Porque me parece que es importante. Esta es una edición crítica, que es lo que pretende es buscar un poco el texto más cercano al que en su día escribió el autor, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Porque realmente Galdós ya no está, yo no puedo ir a preguntarle, ¿no? Pero sí que tenemos los testimonios que nos sirven para poder plantearnos eso. En este caso, la primera edición, de 1891, el manuscrito no lo he visto, francamente, pero se supone que la primera edición ya recoge todo lo que en el manuscrito él quiso cambiar. Y Galdós corregía con una minucia absoluta todos sus textos cuando se los mandaban de la imprenta, ¿no? En alguna ocasión he podido ver algunos de ellos que tienen la página de la imprenta y casi no hay sitio donde no haya escrito ahí a mano alguna corrección o alguna advertencia. Con lo cual, yo considero que esa edición de 1891, que es la única que se hizo en su vida, en vida de Galdós, quiero decir, pues es la que hay que tener en cuenta. Porque en 1920 empezó a publicarse una segunda edición, y digo empezó porque solo se publicó el primer tomo. La primera vez se publicó en 3 tomos y la segunda vez también. El primer tomo de la segunda edición salió en 1920, el siguiente en 1921 y el tercero en 1923. Fijaos la diferencia de años. Galdós murió en 1920, el 4 o el 5 de enero, no recuerdo, creo que el 5 de enero de 1920, con lo cual es imposible que viera esta edición de 2020 del primer tomo, ¿no? Así que el punto de partida es la primera edición. Y yo he intentado devolver el texto de todas las ediciones que posteriormente se han hecho de Ángel Guerra, devolverlo a esa edición Princeps, ¿no? Un solo detalle: Galdós en la primera edición, en los diálogos los incluye muchas veces dentro de un párrafo narrativo, ¿no? O descriptivo. Está describiendo una situación y en un momento determinado un personaje habla, y eso lo incluye entre comillas dentro del párrafo, ¿no? Luego, cuando acaba de hablar ese personaje, a lo mejor el siguiente ya sale con un guión aparte y responde el otro personaje que está allí. Y así aparece muchísimas veces. A partir de la segunda edición, la de 1920, ¿eh? A partir de ahí, eso se lo cargan. No sé quién ni por qué, pero todas las ediciones posteriores han sacado de los párrafos esos diálogos y los han convertido en diálogos normales, como en cualquier otra novela, ¿no? A mí me pareció que eso, que ya lo había visto también en Misericordia, ¿no? Y que creo que la edición de Cátedra de Misericordia sí que respetó esa distribución, cosa que no habían hecho tampoco las anteriores. Pues yo creo que realmente eso, de alguna manera, si él lo hizo así, sería porque le gustaba, ¿eh? Aunque no sea nada más que por eso, ¿no? Aparte de que le da también una cierta originalidad a la narración, ¿no? Es dentro de lo que está contando, de lo que está describiendo, pues de pronto incluye un fragmento de un diálogo. Los diálogos en esta novela y en muchas de las novelas de Galdós son fundamentales, porque otras veces se acercan mucho al teatro y aparecen como si fueran diálogos de teatro, ¿no? Con acotaciones incluso, porque él llegó a pensar en un momento determinado que el lenguaje del teatro y el lenguaje de la novela eran idénticos, y que lo que había que hacer era ceder la palabra al personaje de tal manera que el narrador desaparece. Eso es muy original, y más para un autor realista que suele utilizar la narración omnisciente. En novelas como El abuelo, por ejemplo, que es muy conocida por la película de Garci, no hay narrador, es como una obra de teatro de 200 páginas. Entonces, bueno, pues eso me parecía que era fundamental, ¿no? Respetar el texto original de la primera edición. Y eso es lo que he hecho. He mantenido la primera edición como punto de partida, he cotejado prácticamente todas las otras más o menos relevantes que se han ido publicando en un trabajo minucioso de ir mirando casi a veces página, línea a línea, y al final, pues el texto base, como digo, es el de la primera edición. La explicación es esa, sobre todo, la que acabo de dar, y al mismo tiempo, pues lógicamente hay erratas en la primera edición que a veces las he subsanado con las correcciones que han aparecido en la segunda, pero todas las demás que se han hecho son por lo general bastante descuidadas. Solamente hay 3 ediciones que llevan una introducción, ¿no? Una que hizo el Cabildo de Gran Canaria, otra que se hizo para la Biblioteca Castro, una biblioteca literaria, de textos literarios,
Esas dos llevan una introducción. Y la última, anterior a esta, que yo conozco, que es la que hizo en Toledo, en la editorial El Perro Malo, que es una edición que lleva una introducción también, solo que centrada solamente en el hecho toledano de Ángel Guerra, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera, que tiene una introducción profunda y extensa y que yo creo se ha preocupado más por el texto. No quiere decir que porque lo haya hecho yo crea que es así, pero cuando he ido cotejando las otras ediciones, incluso las que me parecían más serias, he visto que mantenían determinadas lecturas erróneas con respecto a la primera edición, ¿no?, que yo he mantenido según estaban en esa primera edición. Juan Carlos, si te parece bien, como vamos bastante pasados de tiempo, yo creo que lo mejor que podemos hacer, si quieres, abrimos un poco a rueda de preguntas por si alguien tiene algo que decir al final. Yo sí quería complementar con respecto a esto que estabas diciendo, que la verdad es que este trabajo del que está hablando ahora justamente Juan Carlos es un trabajo importantísimo, ¿no? Y justamente es el trabajo que en Cátedra valoramos. Por eso las ediciones de Cátedra llevan a alguien a quien llamamos externamente editor, ¿no? El editor del texto, la persona que vela porque ese texto sea la versión más fiel a la que el editor brindó, ¿no? Y bueno, él está siendo muy humilde, pero os aseguro como editor que el trabajo es espectacular, que el texto está excelentemente preparado y que además la introducción, como podéis ver, porque Juan Carlos es un erudito, pues es verdaderamente brillante y además de una amenidad espectacular. Ese epígrafe del que hablaba antes Juan Carlos, que se llama Galdós, la vigencia de Galdós, yo se lo recomendaría leer a todo el mundo porque es un repaso por esos argumentos de debate a los que él añade muchos y muy buenos argumentos que de verdad son fantásticos. ¿Os parece bien si...? Sí. Yo ya iba a terminar. Estupendo. Eso es... Me he traído un esquema en lugar de traerlo escrito, digo, ha sido peor porque el esquema hace que me vaya de un tema a otro. Pero bueno, más o menos eso es lo que yo quería decir y efectivamente pues es lo que he pretendido, ¿no? Y bueno, creo que la introducción he intentado que sea clara, porque muchas veces las introducciones cuando son excesivamente eruditas no se entienden, y yo muchas veces he leído alguna introducción y he dicho, es que esto yo no me estoy enterando de lo que me está diciendo, ¿no? Entonces he pretendido que sea clara y no por eso evidentemente menos contundente y menos profunda y menos no carente de esa erudición, pero he buscado un poco la claridad. Así que nada, si alguien quiere preguntar algo, yo ya me callo de momento. Bueno, yo os animaría a aprovechar, ya que tenemos a Juan Carlos aquí, no sé si hay alguien que tenga algo ya claro. No, claro, no tenemos nada, pero decís novela espiritual. Yo veo una novela erótica. Es la historia de una gran pasión amorosa. Es un hombre, Ángel Guerra, está jugado poderos, está narrada previamente de Jerez, pero como esta se hace inalcanzable, pues tiene que sublimar su amor y convertirlo en un amor espiritual. ¿No? El trasfondo siempre es el amor pasional por una mujer. Sí, por eso yo decía, cuando comparaba el amor físico y el amor espiritual, aquí lo tenía puesto amor espiritual entre interrogaciones, porque en realidad, como tú dices, llega un momento en el que, bueno, durante todo el tiempo, pero hay varios momentos concretos en los que se ve que lo que a él le atrae no es la espiritualidad del Heré, sino su aspecto humano, digamos. Sí, yo creo que es así, pero bueno, la espiritualidad es la que le lleva a él y precisamente la espiritualidad de esta Heré y su profunda vocación religiosa es la que le lleva a él pues primero a venirse a Toledo y luego a toda su fantasía, digamos, animista, que así es como se llamaban, ¿no? Sublimación poderosa, sí. Y en realidad es que esa contradicción, esa exploración de la contradicción está en el espíritu mismo de la escritura de Galdós, ¿no? Sí. En sus personajes, desde los nombres parlantes hasta las acciones y las vidas, se ve clarísimo, ¿no? Como él siempre intenta presentar lo uno y su contrario sumamente imbricados, ¿no? Sí, es verdad desde el principio. En Doña Perfecta, por ejemplo, el contraste entre el personaje del sobrino, que no recuerdo el nombre, y la propia Doña Perfecta es un contraste brutal, ¿no? Y está marcando pues esa dualidad, ¿no? En la manera de pensar. Así es el amor, una pura y humana contradicción. Exactamente.
Bueno, tú tenías ahí para animar. No, yo en relación a este tema, sobre todo, y volviendo al tema cervantino, es también la transformación a raíz pues de lo que puede ser Salvador de Madariaga, este proceso de sanchificación y de don quijotización que se produce en el Quijote. Lo vemos también en estos personajes. Precisamente el propio Ángel Guerra se va transformando a medida que su relación se va extendiendo en el tiempo y se va transformando también desde el punto de vista espiritual, con una cierta carga erótica a lo largo de toda la obra. Pero ahí yo mencionaba el tema de la influencia cervantina, precisamente en ese proceso mutuo de cómo los dos personajes se van influenciando, porque también luego Leré también siente cierta influencia como consecuencia de esa relación de amistad, de amor. Bueno, claro, y del planteamiento que él va haciendo. Al principio Leré es muy distante y no está muy convencida con lo que él plantea, ¿no? Pero luego se va convenciendo y se va ilusionando también. En cierto modo se está angelguerrizando, ¿no? Claro. Sí. Borja Lorenzo, que es Dulcinea, siempre sigue siendo Borja Lorenzo. A ver, tiene esa ilusión humana, carnal, que no la pierde nunca. Sí, que no la pierde nunca. Eso se queja de decir, de esa delantera que da la naturaleza, que no se ser tan espiritual como él. Sí, que no le pega ahí, ¿no? Tanta espiritualidad con esa delantera, no. Es verdad. Bueno, sí, No, digo, y luego el conocimiento que tenía Galdós de Toledo, como aparte de algunos viajes que realizó, pero ese conocimiento de toda la sagra toledana, de pueblos como Erustes y cerca también en otros pueblos relacionados, cerca de Talavera, si no recuerdo mal. ¿Cómo pudo tener ese conocimiento tan amplio? Los albaricoqueros que había en los cigarrales, etcétera. Esas descripciones. Yo creo que él viajó mucho, vino muchas veces a Toledo y ahí pues se perdía por las calles y eso le llevó a conocer bien la ciudad, pero luego se fue documentando también. Por ejemplo, para escribir Ángel Guerra mantuvo una correspondencia con Navarro Ledesma, que vivía en Toledo, posiblemente fuera toledano, aunque algunos dicen que era madrileño, pero bueno, eran muy amigos, ¿no? Navarro Ledesma mucho más joven. Y Galdós le escribía y le preguntaba qué cosas se hacían en los cigarrales, ¿no? Hay cartas que se han intercambiado entre los dos, donde Navarro Ledesma le cuenta pues cuándo maduraban los albaricoques, qué hacían los cigarraleros, qué actividades había ahí, ¿no? Y luego yo creo que el utilizar los nombres de pueblos un poco más alejados, porque cuando aparece Vargas, pues bueno, está claro que es un pueblo de al lado y esa es la cuna de los Babeles, sobre todo Doña Catalina, ¿no? Pero cuando son pueblos de la provincia un poco más alejados, yo creo que lo que busca es darle color al relato, ¿no? Que sea realmente todo tenga que ver con esa provincia en la que se sitúa la acción. No sé hasta qué punto él conocía a Erustes, por ejemplo, o esos otros pueblos que aparecen de la zona de Talavera, Cebolla, que también lo cita, ¿no? Donde eran, yo creo, los padres, los tíos de Don Tomé. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es un poco, va buscando ese color digamos, local. Pero era un gran conocedor. Hay una anécdota que siempre cuento, que contaba Marañón, que decía que se reunía Galdós con sus amigos en Toledo en una taberna y entonces él proponía que le vendaran los ojos y que ellos con un plano de Toledo delante le dijeran 2 calles y él iba diciendo el recorrido que había que hacer sin fallar una calle, ¿no? Pues desde la calle del Pozo Amargo hasta la calle del Ángel. Y el tío mentalmente iba diciendo las calles por las que había que ir, ¿no? Es decir, apostaba con sus amigos en las tabernas toledanas para demostrar su conocimiento de la ciudad. Es decir, él yo creo que progresivamente se fue, digamos, enamorando de Toledo, aunque al principio creía que era un paraíso de los lagartos, pues luego ya él se convirtió en uno de esos lagartos también realmente. Y ahí estaba todo ese conocimiento, ¿sí? David. A ver, tiene que ver con Galdós, pero no sé si con esta novela, pero yo pregunto. A ver, la influencia de Galdós es incluso ha llegado a Lorca. Yo pregunto, tú ya nos dijiste en clase que Doña Perfecta, que en la casa de Bernarda Alba posiblemente tenga influencia Doña Perfecta. Y yo pregunto, ¿el personaje de Yerma puede estar influenciado por Jacinta? Pues es una buena pregunta, David. Yo creo que, si no directamente, sí que hay una conexión clara, ¿no?, entre los dos personajes. Doña Perfecta
es la misma madre autoritaria y mala persona que Bernarda, que son seres despreciables desde la primera a la última página. Y si no se inspiró Lorca, pues bueno, sí que hay una conexión, sin duda. Y en el caso de Yerma, pues podría haber también una cercanía, porque efectivamente el gran drama de Jacinta es la no maternidad. Toda la novela de Fortunata y Jacinta se la pasa intentando adoptar al niño que ha tenido Fortunata con Juanito Santa Cruz para digamos, llenar ese anhelo de maternidad que ella no consigue, ¿no? Entonces, ya te digo, si no es una influencia clara, pues sí que hay una conexión importante, y supongo que Lorca sería un lector de Galdós. No te puedo decir más, pero vamos, yo creo que hay una conexión clara, los personajes se parecen mucho, sí. Yo me he centrado sobre todo en la parte de la que hablaba de esas dicotomías que existen dentro de la novela, entre una parte y otra del personaje. Y quería preguntarte hasta qué punto el espacio también es reflejo de esa dicotomía del personaje, cómo la descripción entre Toledo y Madrid puede representar esos dos mundos. Sí, el personaje evoluciona por el influjo del medio también, un poco a la manera de lo que planteaban los novelistas del naturalismo, ¿no? Es decir, a Ángel Guerra le influye Toledo y le influye Madrid, claro, la ciudad grande en la que son todas las revoluciones y en la que cada día hay una sonada y él participa activamente en una de ellas, pues le lleva a ese espíritu revolucionario más cercano al propio espíritu, digamos, de la ciudad más grande, en la que parece que tienen cabida otras cosas y en la que está el poder además, y es ahí a quien hay que atacar, ¿no? Es decir, en Madrid hay que acabar con el poder, con el rey, que es el que está, o la reina en este caso, y para ello pues tenemos el arma de la lucha revolucionaria, ¿no? Y luego Toledo, pues el ambiente espiritual de la ciudad y todo ese ambiente religioso del que ya hemos hablado antes, pues también le influye a él de una manera, ¿no? Porque hay situaciones concretas en la Semana Santa que él vive en Toledo, en la que se queda absolutamente absorto en la contemplación digamos, de la belleza externa de las ceremonias de la Semana Santa, ¿no? En la catedral, o del recogimiento de los conventos, ¿no? Entonces todo eso a él le va influyendo también en su manera de ser, aunque, como ya hemos dicho, él en realidad va a cambiar hasta cierto punto, porque lo que hace al principio y lo que hace al final viene a ser lo mismo, pero claro que el medio le influye en ambos casos. Bueno, yo os diría, como creo que ya hemos tenido un poco de conversación y queríamos hacer un poco de firma también, si es posible, sí. Que podemos quedarnos aquí. Yo quería cerrar de nuevo dando las gracias a... Bueno, has dicho algunas palabras estupendas sobre la editorial que te agradezco muchísimo. Las que son verdad. Dándote las gracias a ti por tu maravillosa edición del libro y por confiar en nosotros. Que para nosotros es importantísimo que vosotros, los profesores, los eruditos, también confiéis. Gracias, Aurelio, por acompañarnos hoy. Gracias a todas y todos los que estáis aquí esta tarde. Os recuerdo que en teoría al menos, saliendo justo a mano izquierda debería haber una librería o una librera y me alegro muchísimo. Y Juan Carlos, nos han preparado aquí un pequeño atril por si tú quisieras firmar. Vale. Así que nada, os animo a todas a comprar el libro y os doy las gracias por estar aquí. Tendría que firmar Galdós, pero bueno.